Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a esta última sesión de la clase de comunicación oral y escrita. Ustedes previamente ya debieron haber revisado el archivo que está en contenidos semanales, semana 12, cuyo nombre es Resúmenes CS. El tema que veremos nosotros dentro de esta videoclase es la guía para escribir un ensayo perfecto. El ensayo. ¿Qué es el ensayo? Bueno, el ensayo es un texto escrito en prosa de forma breve que analiza, interpreta o evalúa un tema. El ensayo suele ser escrito para alguien que no conoce a fondo sobre un tema y al que queremos convencer de que tome una acción o tome una decisión o, a quien queremos convencer de que piense lo que nosotros pensamos. Además, el ensayo permite demostrar los conocimientos que tiene una persona sobre un tema de forma completa. Existen varios tipos de ensayo. Está el ensayo literario, el ensayo filosófico, el ensayo artístico. Sin embargo, el que veremos nosotros es el ensayo académico y es el que ustedes estarán utilizando a lo largo de su carrera profesional. ¿Cómo podemos organizar este ensayo? Bueno, lo primero que debemos hacer es escribir la introducción. La introducción consta de 3 partes. En la primera, debemos limitar el tema y enfocarlo. Esto quiere decir que vamos a escoger un tema en particular y lo vamos a abordar desde cierta perspectiva. Posteriormente, vamos a elaborar una tesis. La tesis es una frase que va a responder una pregunta de enfoque previamente establecida en el paso 1. Y por último, redactas el párrafo con la introducción del tema, seguido de la tesis y las partes que abordarás para corroborar esta tesis. Por ejemplo, si yo quiero hablar de la nutrición en nutrición en mujeres embarazadas, mi tesis va a ser que la alimentación en los primeros meses del embarazo ayuda a que los fetos no tengan malformaciones físicas cuando nacen. Ya que tengo esas 2 partes, ahora sí redacto un párrafo donde yo incluya mi tesis y cómo voy a abordar el tema que acabo de decir. Hay varias formas de hacer una tesis. La tesis puede utilizar 4 recursos principales para llamar la atención de quien está leyendo nuestro ensayo y capturarlo para que lo continúe leyendo. La primera es usando la sorpresa, es decir, usar el hecho más imprevisto del ensayo. Por ejemplo, la falta de alimentación correcta en madres primerizas causa que los niños nazcan con retraso mental. No sé, es una tontería, pero así lo voy a poner. Otra forma puede ser usando la confirmación, es decir, esa información que ya el lector conoce para que acepte el resto. Bajo el mismo tema que estamos hablando ahorita, la falta de nutrientes en madres primerizas tiene efectos negativos para la salud. También podemos usar una contradicción, es decir, usar una idea que es aceptada para luego mostrar que está equivocada. Aquí podríamos usar algún mito que hay sobre la alimentación en madres primerizas o que se le deben cumplir todos los antojos para poder llamar la atención, ¿no? Y por último, el suspenso, es decir, dar algunos pocos datos para luego ahondar en la pregunta clave, ¿no? Algunos datos sobre alimentación en madres primerizas y luego ya llegar al punto que queremos abordar dentro de este ensayo. Luego viene el desarrollo. El desarrollo va a ser lo más importante de nuestro ensayo. Aquí vamos a ampliar los aspectos indicados en la introducción y va a demostrar la capacidad argumentativa que tienes tú como escritor. Hay diferentes formas de abordar esta argumentación. La primera es mediante el análisis. En el análisis vamos a describir las partes o componentes de un tema con la intención de explicarlas a fondo para el estudio. Si estamos hablando de la importancia de la alimentación en madres primerizas durante las primeras semanas del embarazo, debemos descomponer este tema en diferentes subtemas para que la gente pueda ahondar y entender por qué es importante. Otra forma es usando el contraste, es decir, mediante la comparación de semejanzas y diferencias entre 2 o más conjuntos de ideas. Sobre el mismo tema de la alimentación de madres primerizas podemos contrastar estudios que se hayan hecho, por ejemplo, sobre alimentación correcta en las primeras semanas y sobre alimentación incorrecta en las primeras semanas para empezar esta argumentación. La definición, aquí más que nada, lo que vamos a hacer es definir un concepto, ¿no? Madres primerizas, alimentación balanceada. Aquí empezaremos por dar estos detalles que son principales y que quizás la gente no conozca o que no tenga
un concepto claro de ellos para poder ahondar posteriormente en otras formas de argumentación. Está también la clasificación. En ella se van a abordar las diferentes clases o categorías que componen el tema a tratar. En este caso, bueno, alimentación balanceada, cuáles son los tipos de alimentación que puede llevar una madre. Clasificamos estos tipos de alimentación y los abordamos. Y la causa y el efecto, es decir, vamos a examinar un objeto o fenómeno para buscar sus orígenes o consecuencias. En este caso, si vamos a decir que la mala alimentación causa defectos en el feto, abordaremos el efecto es las deformidades en el feto y la causa será la mala alimentación. Por lo tanto, empezaremos a manejar la argumentación desde esta concepción de ideas. Y por último, la conclusión. La conclusión va a invertir la fórmula de la introducción, es decir, se hace un breve resumen del ensayo, no más de 2 párrafos, y se termina con una frase que llame la atención del lector sobre el punto clave del texto. Es decir, si mi tema es la importancia de la alimentación durante el embarazo de las madres primerizas, debemos abordar este punto clave dentro de la conclusión y que la conclusión resuma algo, que nos diga si es importante, si no es importante, por qué es importante, de acuerdo a todos los datos que desarrollamos. ¿Cómo vamos a redactar una buena conclusión? Lo primero es revisar todas las ideas y escribirla con base en ellas, es decir, vamos a revisar todas las ideas que abordamos dentro de nuestro desarrollo y de ahí vamos a sacar las más importantes. Luego, vamos a ver que todas estas ideas que desarrollamos respondan a la tesis planteada en la introducción. Si no responden, hay que quitarlas del desarrollo y dejar solo aquellas que respondan. Y de ahí vamos sacando la carnita, lo importante. Luego, usando conectores lógicos, vamos a escribir solo la fundamental sin agregar ideas nuevas. Es decir, ya tengo las ideas importantes, ya vi cuáles responden a la tesis, entonces concluyo mi texto, desarrollo una conclusión donde aborde todo esto que ya expliqué a grosso modo, que ya expliqué de forma extensa dentro de mi desarrollo. Para poder escribir un ensayo de forma correcta, debemos usar la lógica. La lógica es la parte fundamental del ensayo y de esta depende la organización y presentación de todas las ideas que vamos a abordar en él. Por eso es importante que las ideas las presentemos de forma organizada y hay 2 formas de hacerlo. Puede ser desde la lógica inductiva o desde la lógica deductiva. La lógica inductiva nos va a permitir ir de ejemplos concretos a afirmaciones generales, de casos particulares a casos generales. A través de una serie de casos particulares podremos concluir algo en general. Esto permite que al final del ensayo demos una explicación más clara. Además, permite que el lector participe activamente en el proceso de razonamiento, facilitando que sea persuadido por el tema que estamos haciendo. Mientras que la lógica deductiva parte de afirmaciones generales que son corroboradas por ejemplos concretos. Esto es más complicado porque al usar un solo ejemplo para dar una generalización se pierde alguna capacidad científica de comprobación de lo mismo. La ventaja de este tipo de lógica es que si el lector admite la afirmación general, mediante los ejemplos concretos que usamos, va a aceptar las conclusiones sin cuestionarlas. Ya para terminar, hay que ver el uso de transiciones. Estas transiciones nos van a ayudar en cualquier escrito que estemos haciendo y muchas veces nos cuesta trabajo encontrarlas. Estas transiciones también son llamados conectores. Son expresiones, palabras o frases que nos ayudan a conectar las ideas y los argumentos del escritor. Estas nos facilitan el paso de una idea a otra, pues señalan los elementos clave y las conexiones que hay entre ellas. Y son las siguientes: hay de causa, certeza, contradicción, condición, efecto, hecho imprevisto, incertidumbre, introducción al tema y medios. No las voy a leer todas porque aquí están ya los ejemplos, ustedes léanlas. Voy a aprovechar para decirles que esta es nuestra última clase. Yo de verdad les agradezco este cuatrimestre que fue muy extraño para todos. Les agradezco el esfuerzo que hicieron de forma virtual. Y la verdad es que son un buen grupo, sé que van a poder continuar con sus estudios. Espero que lo poco o mucho que les pude comunicar o transmitir de comunicación les haya servido. De igual forma tienen mi correo, tienen mis datos de contacto. Si alguien requiere una asesoría posteriormente, con mucho gusto estoy para apoyarlos. Y bueno, suerte en su examen, estudien mucho. Muchas gracias por este cuatrimestre, chicos.